En 1908, el psiquiatra Eugen Bleuler fue el primero en acuñar el término autismo entre pacientes esquizofrénicos severamente retraídos. Eventualmente, desde 1943, los pioneros en el estudio de este trastorno fueron Leo Kanner y Hans Asperger, quienes basaron sus investigaciones en rasgos y síntomas de varones, específicamente niños blancos. Y aunque sus descubrimientos fueron clave para diversos diagnósticos por más de 40 décadas, la perspectiva femenina quedó totalmente opacada por mucho tiempo. Tales fueron los sesgos de género relacionados a esta condición, que las estadísticas determinaban que los hombres tenían 4 veces mayor probabilidad de ser autistas que las mujeres. Sin embargo, la realidad no radica en que haya menor población femenina con esta condición, sino que son muy pocas las que llegan a ser diagnosticadas. Estudios recientes han descubierto que cerca del 80% de mujeres no reciben un diagnóstico adecuado antes de cumplir los 18. Esta problemática subyace en consecuencias negativas para la salud mental de las mismas. Muchas viven sin ser diagnosticadas y muchas mueren sin jamás haberlo sabido. El trastorno del espectro autista, o TEA, describe una condición del neurodesarrollo que afecta principalmente la comunicación, la interacción social y los patrones de comportamiento. Además, hace mención del espectro porque para cada persona se manifiesta de formas muy diversas y, por supuesto, mujeres y hombres no lo experimentan de la misma manera. De acuerdo a datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública, en abril de 2024 se determinó que existen 30.912 personas certificadas con discapacidad psicosocial en Ecuador, incluyendo aquellas calificadas como autistas. Ahora, ¿por qué es tan complicado detectar el autismo femenino? Esto se responde por el simple hecho de que las mujeres tienden a camuflar muchos de sus rasgos y síntomas para encajar en las normas sociales siendo más discretas. Ellas internalizan sus problemas, mientras que en el caso de los hombres los externalizan. Las fijaciones e intereses de la población femenina en el espectro tienden a ser más aceptables socialmente que las de los hombres. Por ejemplo, los niños dentro del espectro con frecuencia suelen obsesionarse con sistemas numéricos, historia, tecnología o mecánica, mientras que las niñas pueden escoger algo más normativo relacionado con la literatura, música, arte, animales o moda, aunque pueden existir sus variaciones. Culturalmente, se espera que una mujer cumpla con ciertos estereotipos como ser sociales, empáticas, delicadas, emocionales, ordenadas y complacientes, o incluso encajar con rasgos muy específicos de feminidad, pero estas determinantes difieren diametralmente de la naturaleza del autismo femenino. Savannah Brown, una poetisa prodigio y creadora de contenido en YouTube, comparte una mirada profunda desde el espectro, el antes y el después del diagnóstico a través del video I'm not an alien, I'm just autistic. Cried easily and often about everything, very emotional, very clumsy, embarrassed easily, severe food pickiness, went to the school nurse like once a week, begged to be taken away from every sleepover I ever attended, fucking loved dinosaurs, and I list these traits in this context. It's so clear that that's what it was. That at the time, and quite literally up till now, all of these things about me were mysterious. Why is this girl so odd? They all wondered. And I could sense it, that my family and peers thought that of me, and for the record, I agreed. That sense of social rejection became especially apparent in middle school. I really struggled socially. Es frecuente que las relaciones interpersonales representen un reto para las mujeres autistas, por su forma tan especial de comunicación que se distingue considerablemente de los estándares neurotípicos de interacción social. Profesionales afirman que a medida que las niñas crecen y sus relaciones se vuelven más complejas, las niñas autistas empiezan a destacar más y a sufrir más acoso y aislamiento social. Las dificultades a las que se enfrentan van arraigadas a problemas para interpretar y responder adecuadamente a las distintas variaciones del lenguaje natural, como el lenguaje corporal, los gestos faciales y el tono de voz. Expresiones y emociones básicas como el sarcasmo, la ironía, el enojo o el afecto pueden resultar bastante confusas, y de manera inevitable, las interacciones sociales a menudo resultan en malentendidos o marginación. Su reto por comprender el lenguaje común y las situaciones cotidianas las hace más propensas a ser víctimas de violencia física, psicológica y sexual, pues repetidas veces son incapaces de detectar malas intenciones, identificar actitudes inadecuadas o establecer límites. En un estudio que data del 2014 titulado Sexual Knowledge and Victimization in Adults with Autism Spectrum Disorders, mostró que un 70%
90% de adultos autistas en un grupo de 95 personas habían experimentado alguna forma de victimización sexual después de los 14 años y en la edad adulta. Esto a nivel general. Sin embargo, tomando en cuenta que la población femenina es más susceptible a experimentar violencia, se realizaron estudios más específicos y en 2016, la investigación The Experiences of Late Diagnosed Women with Autism Spectrum Conditions detectó que 9 de cada 14 mujeres autistas habían sido violadas por su pareja romántica y/o por extraños. Un caso más específico es el de Christine McGuinness, una modelo y personalidad de la televisión británica que fue diagnosticada con autismo cuando tenía 33 años. A través de la BBC, contó a la prensa que fue abusada desde los 9 hasta los 11 años y violada cuando tenía 14. McGuinness afirma que el sistema no la preparó para los desafíos y traumas a los que tuvo que enfrentarse al estar dentro del espectro. Aunque estas cifras y casos se toman desde una perspectiva internacional, cabe señalar que el abuso y la violencia de género son temas recurrentes a nivel global, incluyendo Latinoamérica, donde la cultura aún mantiene ciertos sesgos machistas y misóginos muy marcados, hecho que contribuye al riesgo de que estas mujeres caigan en situaciones donde se atente contra su bienestar y se aprovechen de su condición. Si bien el trastorno las pone en una posición de vulnerabilidad, no es la causa mayor de esta problemática, sino la falta de una educación sexual apropiada en cuanto a estos temas, que se ajuste al entendimiento de aquellas en el espectro y las prepare ante posibles abusadores. Masking es un término popular entre la comunidad autista. Nace del deseo natural del ser humano de querer encajar y pertenecer a un grupo social. Se trata de una práctica frecuente entre las mujeres con TEA y básicamente consiste en la supresión de las respuestas naturales neurodivergentes para adaptarse a las expectativas sociales, donde el individuo desarrolla estrategias para imitar al pie de la letra el comportamiento típico de las personas, lo que implica reprimir intereses, forzar el contacto visual, copiar movimientos e incluso preparar un diálogo previo antes de involucrarse en una conversación. Para algunos, esta práctica puede resultar manipuladora hasta cierto punto. Sin embargo, hace falta comprender que esta es la forma en la que muchas han aprendido a camuflarse para sentirse más normales y responder a las presiones de la sociedad impuestas por el simple hecho de ser mujer. Para ellas resulta asfixiante tener que reprimir su propio ser de forma prolongada. Tal es la colisión entre la propia identidad y la máscara, que el colapso emocional es inevitable, sumándole a su condición problemas de autopercepción y un diagnóstico de ansiedad o depresión, que eventualmente se convierten en conductas autolesivas, síndrome de burnout autista y tendencias suicidas. Al cohibirse de su propia naturaleza, las mujeres autistas tienden a desarrollar una personalidad tímida y en ocasiones sumisa, rasgos que culturalmente están normalizados en una mujer, pero que sin embargo contribuyen al diagnóstico tardío. En este sentido, la familia cumple un papel esencial en la detección de una variación en su conducta, aunque en la mayoría de casos pase desapercibida. Las mujeres autistas sienten, piensan, entienden, actúan y se comunican de forma muy distinta. Esto no solo las compromete al momento de crear y mantener vínculos con otras personas, sino también en su educación, en su salud y el tiempo de desarrollarse profesionalmente. El humano es por naturaleza un ser social, y la sociedad exige una interacción constante. Pero en un mundo donde lo diferente no se ha acuñado apropiadamente, no queda lugar para aquellos considerados inadaptados. En Reino Unido, Limpsfield Grange, la única escuela pública para niñas autistas del país, se ha convertido en un espacio que comprende sus necesidades. A través de un documental de Channel 4 News, se expone parte de la experiencia de algunas de sus estudiantes. Entre los testimonios, Kezia Simcox y su madre Benedict comparten el lado oscuro del espectro previo a un diagnóstico. Kezia afirma lo frustrante que era explicar que se sentía distinta a las demás personas, y Benedict habla sobre lo inesperado que fue el diagnóstico de su hija, pese a que su hijo menor de 6 años ya había sido diagnosticado antes. Platica con cierto remordimiento el no haberse dado cuenta antes, y lo agobiante que fue ver cómo Kezia desarrollaba ciertas conductas autodestructivas, entre ellas la autolesión y un trastorno alimenticio, algo bastante frecuente entre mujeres autistas, pues un estudio reveló que el 70% de las mujeres hospitalizadas en una clínica para trastornos alimentarios tenían autismo sin diagnosticar. Hoy, Benedict asegura que haber encontrado a Limpsfield Grange salvó a su hija. Dependiendo del grado de autismo, una mujer puede necesitar mayor o menor ayuda, pero es fundamental que quienes conviven con ellas y las rodean aprendan a comprenderlas y apoyarlas.
Si bien muchas parecen poder manejarse de manera independiente, es preciso que su entorno sea el más saludable y paciente posible, pues es la clave para que ellas puedan sentirse mejor consigo mismas y den su mejor rendimiento en cada aspecto de su diario vivir. Desde Sudamérica, la radiodifusora argentina Urbana Play, en su programa Perros de la Calle, tiene un capítulo dedicado al autismo femenino, y en el mismo se comparte el caso de Sabrina, mamá de un autista con altas necesidades de apoyo, y el caso de Ada, una adolescente diagnosticada con autismo de alto funcionamiento. Ambas hablan desde su perspectiva y sus vivencias. Sabrina explica cómo ha aprendido a comunicarse con su hija Lourdes a través de recursos visuales y cómo esto ha facilitado el entenderla para brindarle una vida más plena. El estilo de comunicación, ella se comunica un montón, pero el estilo de comunicación es otro, tenés que usar recursos visuales, no sé, hicimos cursos de por ejemplo, lenguaje bimodales, Mati, que se llama con gestos y gestos y expresiones corporales. ¿Y notas avances ahí cuando usas esas herramientas? ¿Notas avances? Sí, un montón, sí. Es como que tratamos de ir siempre dándole los apoyos necesarios para que ella pueda adquirir una comunicación que la podamos entender, ¿no? Ada, en cambio, desde una vista más personal, comenta sobre varios aspectos de su vida y recalca la importancia de un diagnóstico temprano, pues según palabras de Ada, ayuda a ayudarse a sí mismas. Fui a muchos diferentes psicólogos, psiquiatras, de todo, y me han dicho tipo de todo, tipo, uno me llegó hasta a decir que era esquizofrénica, tipo, cosas extremas, tipo, extremo, que yo tipo, digo, ¿qué? Y tipo, mi mamá también, tipo, no entendía, y de hecho, los que tenía antes de Mati, me dejaron, o sea, no, tipo, chau, como que no la vamos a llevar más, tipo, no entendían nada, y eran muy, tipo, estructurados, no era, tipo, no estaban muy informados de este tema. Un psiquiatra que me ha dicho, tipo, no, porque me preguntaba, o sea, su test de autismo era, ¿vos tenés amigos? Y yo, tipo... Ok, claro. Sí, digamos que sí. Y me dice tipo, bueno, entonces... Claro, descartado. Estás bien, descartado. Bueno, 100% ya está. Tipo, diagnóstico diferencial. Y aparte, tipo, él se enfocó mucho porque yo tengo muchos temas sensoriales con la comida, que me cuesta mucho comer todo. Tipo, te puedo decir más cosas que no me gustan de las que me gustan. ¿Porque sentís los sabores muy intensos? Sí, siento como, por ejemplo, bueno, es un tema muy largo, pero, por ejemplo, la comida cuando está mezclada, por ejemplo, siento cada sabor específicamente distintivo y como que cuando lo como es como que hay como mucha información en mi boca y no la puedo procesar bien. Nunca puedo ser muy variada porque no puedo llegar a procesar bien la comida, no sé cómo explicarlo, tipo, no... Cuando es tanta data junta, te genera, te pasan cosas como... Sí, no. Esa es otra ocurrencia posible, los desórdenes en el procesamiento sensorial. Mucha hipersensibilidad auditiva. Claro, eso es parecido a eso que nos habían hablado la otra vez. De selectividad alimentaria. Creo que Ian nos había contado que tenía a veces como... escuchaba sonidos y era como que le invadía un mundo entero de sonidos. ¿Es eso mismo que te pasaba con los sabores? Sí, también. Me pasa también, bueno, tengo mis auriculares acá, reductores de sonido, canceladores. Me pasa mucho más también con la luz, por ejemplo, esto me mata. Tipo, yo miro un poquito y es como que, bueno, veo todo blanco como por 3 segundos. ¿Querés que la bajemos un poco? No, tranquilo. Puede, pero también cuando estoy por la calle, tipo la luz, los sonidos, todo. Por eso uso esto, por eso también quería comentar tipo del diagnóstico temprano, que es muy útil también para uno mismo que es autista, porque sabés cómo ayudarte a vos mismo. Entonces, tipo, yo antes tipo no tenía ni idea cómo ayudar a resolver tipo mis temas sensoriales y ahora tengo los auriculares, tengo tipo ayudas que tipo me hacen todo mucho más sencillo. En Ecuador, 4.179 estudiantes del Sistema Público de Educación tienen diagnóstico de autismo, según datos de 2024 del Ministerio de Educación. Sin embargo, aún persisten desafíos significativos en términos de detección, inclusión educativa y acceso a servicios de apoyo. La falta de empleo representa una crisis silenciosa pero preocupante para la población diagnosticada con el trastorno del espectro autista, pues se estima que entre el 75% y el 85% de los adultos con autismo están desempleados o subempleados, una cifra considerablemente superior a la de otros grupos con discapacidad. Tanto hombres como mujeres son propensos a enfrentar prejuicios, rechazo e incluso discriminación.
no necesariamente por carecer de las capacidades óptimas para ejecutar un buen trabajo. Al contrario, estas personas pueden aportar un talento único y excepcional por sus peculiares dotes, como la atención al detalle, habilidades novedosas para la resolución de problemas y su especial concentración en áreas específicas. El problema en realidad va de la mano con los tradicionales procesos de contratación y el típico sistema de trabajo que manejan las empresas, acoplado a la población neurotípica, aspectos que por supuesto están regidos por los estándares de conveniencia sociales, algo que inevitablemente resulta perjudicial y limitante para los candidatos en el espectro al momento de postularse para un empleo o incluso para conservarlo. En este sentido, el mercado laboral puede parecer abrumador para estas personas, pues naturalmente se exige que los candidatos para un puesto cumplan con determinadas aptitudes comunicativas a las que no están acostumbrados. Situaciones básicas como la interacción social, la rutina, el hacer y mantener contactos clave resulta estresante, y más aún en el contexto femenino, ya que el diagnóstico tardío y la ignorancia del mismo contribuye al malestar psicológico de la mujer autista, pues a fin de encajar con las expectativas sociales establecidas, tienden a ser más que inconstantemente, además de forzarse a seguir la rutina laboral, dejando de lado sus propias necesidades, lo que las hace propensas a desarrollar un severo agotamiento emocional, característico de este trastorno, denominado meltdown, una reacción abrumadora y a menudo intensa a la sobrecarga sensorial, emocional o cognitiva, que resulta en una pérdida temporal del control. Nuestros comportamientos pueden resultar desagradables para los colegas neurotípicos. Los tics, la inquietud y otros tienden a estar mal vistos en la sociedad neurotípica. Podemos disimularlo, pero cuanto más lo hagamos, más nos agotaremos. Y el síndrome de burnout autista puede provocar graves problemas de salud mental. Jessica L. Levnut, para Psychology Today. De acuerdo a un estudio de la National Library of Medicine, las mujeres con TEA parecen obtener colocaciones vocacionales o educativas postsecundarias al mismo ritmo que los hombres, pero tienen mayor dificultad para mantener esos puestos a lo largo del tiempo. Las limitantes establecidas por un sistema adecuado a la neurotipicidad impide que las mujeres en el espectro puedan desarrollarse profesionalmente y las obliga a recurrir al subempleo, haciendo que adquieran entonces un trabajo para el que están sobrecalificadas y por el cual estarían desperdiciando su potencial, creatividad y capacidad para trabajos estructurados, técnicos e innovadores, siendo así que esta situación también representaría una pérdida para la economía de la sociedad al privarse indirectamente de contribuciones únicas en diversos campos. Una exitosa inserción en el mercado laboral es fundamental para todo ser humano, no solo para adaptarse y convivir en sociedad, sino también porque todo individuo tiene derecho a la seguridad económica. Y aunque ciertas agencias han tratado de apoyar a la comunidad en el espectro, las dinámicas de los espacios de trabajo aún precisan reformas, que de acuerdo a múltiples estudios, están relacionados con la adecuación de las orientaciones dadas por jefes y compañeros, la adecuación del entorno físico, la simplificación y objetivización de las tareas solicitadas, la coherencia rutinaria y la flexibilidad de los requisitos. Por ejemplo, en estudios como The Real Thing I Struggle With is Other People's Perceptions, donde se entrevistó a 18 profesionales autistas de las artes escénicas y a 19 empleadores sobre los desafíos relacionados al área laboral, han destacado la necesidad de una reestructuración en el espacio físico de trabajo, en respuesta a la hipersensibilidad sensorial, característica de los individuos neurodivergentes. Ser mujer y ser autista no debería significar una doble invisibilidad. Detrás del silencio de muchas, hay diagnósticos que nunca llegaron, emociones disfrazadas y máscaras que reprimieron más de lo que liberaron. Durante décadas, el autismo fue descrito desde una mirada masculina, ignorando la forma en la que se manifiestan las mujeres. Reconocer ese vacío histórico es apenas el primer paso. Lo urgente ahora es reparar la brecha, escuchar otras voces y construir una comprensión más justa, más humana y más completa del espectro.